Quisiera narrarles una historia, pero primero quisiera orar. Padre, gracias por esta historia, que preciosa. Siempre vamos a aprender algo. Señor, te pido que cambie nuestras vidas, Señor, por todas estas historias que estamos escuchando, estamos dialogando, Señor. Gracias, Padre. Abra nuestros ojos, mentes y corazones, Señor. Y que seamos obedientes, Señor, a lo que tú nos vas a hablar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de esta historia, Jesús ya había sanado mucha gente, había expulsado demonios, había calmado la tormenta, había levantado un niño que murió. Entonces ya los discípulos ya estaban conociendo a Jesús, que Jesús no es nada más un hombre. Justamente antes de esta historia, Jairo, que era un líder en la sinagoga, le pidió a Jesús que sanara a su hija que tenía 12 años porque estaba gravemente enferma. Entonces Jesús dijo, ok, voy. Y Jesús iba con Jairo, con un montón de multitud que estaba siguiendo a Jesús. Aquí empieza nuestra historia. Una mujer de la multitud, hacía 12 años que tenía hemorragia continua y había gastado todo lo que tenía en médicos sin encontrar ninguna cura. Acercándose a Jesús, tocó el borde de la túnica de Jesús y al instante se detuvo la hemorragia. Jesús le preguntó, ¿quién me tocó? Todos negaron. Y Pedro dijo, y los que todos los que estaban con Jesús, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién me ha tocado? Jesús respondió, alguien me tocó a propósito, porque sentí poder salió de mí. La mujer, cuando se dio cuenta de que no podía permanecer oculta, comenzó a temblar. Y se arrodilló frente de Jesús y le explicó por qué había tocado su manto y cómo había pasado que al instante fue sanada. Jesús dijo a la mujer, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Aquí termina nuestra historia. Ok. ¿Alguien me puede repetir lo que pueda recordar? Empezando donde dice una mujer que hacía 12 años. Lo que pueda recordar. Gracias, Rode. Sí, una mujer que hacía 12 años tenía hemorragia. Cuando vio venir a Jesús rodeado de una gran multitud, tocó el manto, el borde del manto de Jesús, y él preguntó al instante, ¿quién me ha tocado? Entonces sus discípulos y todos los que estaban con ellos le dijeron, Maestro, estás viendo que venimos una gran multitud y todos nos apretujamos y tú preguntas, ¿quién me ha tocado? Entonces Jesús les dijo, alguien me ha tocado a propósito, porque he sentido que salió poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no podía permanecer oculta, tembló, se asustó y bueno, tuvo que decir, Señor, yo te toqué porque hace 12 años tengo una hemorragia y al instante fui sanada. Ya no me acuerdo de más. Wow, gracias, Rode. Gracias. Recordaste lo más importante, que ella fue sanada. Y también que Jesús estaba rodeado de multitud. Y lo que dijo Pedro y los que otros con que estaba con Jesús.
Ok, quisiera narrarles la historia otra vez, pero ahora que me ayuden para que recordemos bien la historia. Una mujer que hacía 12 años, ella tenía un problema. ¿Cuál fue su problema? Flujo de sangre. Ok, con hemorragia. Hemorragia, Ok. una hemorragia. Ah, sí, hemorragia. Perdón. Continua. Y por muchos años, ¿qué hacía ella? Ha vivido con muchos médicos, dice. Ajá, ¿y qué pasó? No Pues no curaba, no se sanaba. sanaba. No sanaba. Sin cura, ¿no? Entonces ella, ¿qué decidió ella hacer cuando Jesús estaba pasando? Tocar el borde de su manto. Ajá, ¿y qué pasó? Ella En el instante sanó. Ok, y Jesús siguió caminando con Jairo. No, se detuvo y preguntó Se detuvo. quién me ha tocado. Ok, se detuvo y preguntó quién me ha tocado. Todos negaron. Y Pedro empezó a preguntar, ¿quién? No. No. Ok, ¿qué dijo Pedro? Dijo, maestro, si estás en medio de la multitud, te apachurran, todo el mundo te toca. Exacto. Ok, mucha gente, ¿no? La multitud te oprime, te aprieta y oprime. Y dices que me ha tocado. Gracias. ¿Y qué pasó con la mujer? Se al puso a tocar el temblar, borde de Jesús tuvo miedo. fue, bueno, ¿Qué pasó? Ay, sanó al tocar el hincó. borde. Se hincó delante de Jesús. Y comenzó a temblar, se arrodilló frente de Jesús. ¿Y qué dijo la mujer? Señor, por muchos años he tenido esta hemorragia. Ok, Yo le supe- explicó qué pasó, que por qué le tocó el borde de su túnica. ¿Y el resultado? Fue sanada al No instante. sanada al instante. Ok, y Jesús dijo algo. Hija, Tu fe te ha Te ha salvado. salvado. Ve en paz. hija, Ve en paz. vete en paz, Ve en tu paz. fe te ha Te ha sanado. salvado. Ya, gracias. Ahora ya podemos hablar sobre esta interesante historia. Amén. Una mujer con hemorragia continua, 12 años. ¿Cómo hubiera sentido esta mujer, esta señora? Muchos años con problema de salud. Ya desesperada, ¿no? Ya, pues sí, desesperada, deseando ya encontrar una cura y salir de eso porque pues no podía hacer una vida. Sí, como que no, nunca se va a sanar, pues ya, que así es mi vida ahorita, ya. Sin esperanza. Sí, ¿Los demás qué opinan? resignada. Ajá, resignada. También débil, porque pues una hemorragia agota. Y antes pues no había el recurso que ahora tenemos las mujeres para hemorragias. Entonces, creo que todo eso contribuía a esa desesperación que mencionan, a esa debilidad, y pues a esa incertidumbre, ¿no? De morir en cualquier momento de una anemia o una leucemia más bien. Gracias, Rode. Dice la historia que una mujer que hacía 12 años sufría hemorragia y había gastado todo lo que tenía en médicos sin encontrar cura. Acercándose a Jesús, tocó el borde de la túnica de Jesús y al instante fue sanada. En la manera que ella decidió de tocar el borde de Jesús, ¿podríamos aprender algo de ella? De su carácter, de su vida espiritual.
Mira, De Había, su fe, creo, ¿no? Ok, ¿en qué manera, Eva, puedes ver la fe? Liz. Pues en decir, si tan solo puedo creer, Ya puse la mano. puedo lograr mucho, ¿no? Porque a veces dudamos, oramos, pero dudamos. Y ella no dudó, dijo, si tan solo tocara ese borde, yo voy a ser sana. Entonces yo creo que esa es una fe tremenda, Ajá. tremenda, y es la que debemos de adoptar. Amén. Gracias, Eva. Hilda. Sí, realmente bien impresionante cómo ella, ¿verdad? No piensa en hablarle a Jesús ni decirle cuál es su problema, sino esa fe extraordinaria de solo tocar, si tan solo tocara el borde, no dijo lo abrazo, ¿verdad? Ni toco una buena parte de él, una orillita, pero es que era apenitas lo que ella quería tocar, pero tenía la fe de que esa parte mínima que tocara le iba a transformar totalmente su martirio, ¿verdad? Y ese dolor que por años ella había sufrido. 12 años. Es mucho tiempo. Sí. Gracias, hermana Hilda. ¿Alguien más? ¿Nos Creo que indica debía- algo más? Oh, Rode. creo que Ah. debía de haber Perdón. pedido permiso. Creo que ella debía de haber pedido permiso porque Jesús fue en una misión para sanar a la hija de Jairo y y ella está haciendo choque con eso, pues, o no, debía de haberle pedido permiso antes de tocarle. Ok, pero no lo hizo. No lo hizo. ¿Nos indica algo? Rode. Pues era mujer. Yo creo que por eso no lo hizo. Porque Explícanos. pues no estaba permitido, ¿no? En ese tiempo que la mujer, pues hablara con los varones. Entonces, no sé, yo creo por eso ni siquiera pidió permiso, porque ha de haber dicho, pues, me vayan a apedrear, ¿no? ¿Qué opinan los demás? Ok, hermana Hilda. Además era considerada una mujer inmunda, Ah, ¿verdad? Que tenía que mantenerse alejada mientras estaba en su proceso de menstruación. Entonces no podía acercarse a las personas. Y si ella lo divulgaba, inmediatamente iba a ser objeto pues sí, de acuerdo a la ley de ellos, de que alguna reprensión iba a recibir, me imagino, ¿verdad? pero la Ujú. historia no dice que ella era judía. No sabemos. No sabemos si es gentil o judía. Bueno, sí. Pero luego vamos a descubrir. Luego. Si era judía o no. Yo trayéndolo a la actualidad, yo pienso que pues ella se sentía ya tan mal que yo poniéndome en su lugar diría, pues ya que me queda, si de todos modos voy a morir, pues voy con él, ¿no? Su última esperanza, su última solución. Gracias. Rode. Probablemente también por la apretura de la gente, no tuvo más acceso más que estirar la mano entre la multitud y apenas rozó el borde, ¿no? Porque a veces eso nos pasa. Queremos llegar a alguien y no se puede, la multitud hace una barrera infranqueable. Entonces, puede ser que eso haya pasado también, ¿no? Ajá. Por la multitud, posiblemente por ser mujer, su única esperanza. Dice la historia que Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Todos negaron. Y Pedro y los otros que estaban con Jesús dijo, maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién me ha tocado? ¿Cuál título usó Pedro para llamar a Jesús? Maestro. ¿Nos indica algo de la perspectiva de Pedro? ¿Quién es Jesús para él? Él es discípulo de Jesús, o él es estudiante, pues. ¿Está aprendiendo de Jesús? Debe de estar aprendiendo.
Pero con estas palabras, maestro, la multitud te aprieta y te oprime. ¿Qué nos indica Es un regaño, le está regañando a Jesús. ¿Qué estaba diciendo Pedro a Jesús? Está diciendo que tú eres un tontón, no sabes todo. Básicamente le está diciendo algo, pues así le está regañando. Como que su pregunta es absurda, ¿no? Como que lo que preguntaba. ¿A su maestro? Pues sí. Explícanos en qué manera es absurda, Rebe. Pues por lo que le contesta, o sea, está en medio de mucha gente y toda la gente lo está tocando, ¿no? Pero Jesús se refería a otro tipo de toque, solo que Pedro lo interpreta como que, pues todo el mundo te toca porque estás en medio de toda la gente, ¿no? Es interesante que le dice maestro, porque Pedro no está aprendiendo en ese instante. Yo creo que él está intentando enseñar. Cuando él dice maestro, a Jesús, le está intentando decir a Jesús que seas práctico o seas realista a la situación. Entonces, quizás hay un poquito de sarcasmo. Aquí no dice, pues, pero uno se supone de que la manera que lo dice, el hecho de que dice maestro y luego lo regaña, a mí me indica de que le está regañando o le está diciendo un poquito sarcástico, pues, al maestro, ventilando su frustración al maestro de todos están así encima de él. Como si fuera diciendo, me imagino, maestro, estás fuera del razón. Eso pues, maestro, estás fuera de razón. Sí. Rode. Gracias, Andrew. Sí, y pues siempre viendo al Pedro impulsivo, ¿no? de en vez de analizar por qué el maestro está diciendo que alguien lo tocó. No, luego a contestar, ¿no? A hablar impulsivamente. ¿Algo más que podemos aprender del carácter de de Pedro por lo que estaba diciendo, preguntando a Jesús? Bueno, ese dato que dijo Andrés, muy interesante, de que en vez de que él fuera el discípulo que estaba aprendiendo, quiso enseñar, ¿no? Entonces sí, pues es su impulso humano de querer sobresalir él, ¿no? ¿Pudo haber usado Pedro otro título para Jesús? Rabí, Señor. Jesús, su mismo nombre, ¿no? Ajá. En esta situación, como dice Rebe, más apto a Jesús, porque no es Señor hoy. Si Pedro es el maestro, Jesús no es el Señor. Entonces, quizás Jesús es más apto aquí. ¿Qué más? Que pudo haber llamado Jesús Señor, Jesús, Rabí. Recuerdan que ya la suegra de Pedro ya fue sanada antes de esta historia, ¿no? Porque al principio del ministerio de Jesús, la suegra de Pedro estaba enferma, Jesús la sanó, ¿no? Entonces, no usó Pedro estos otros títulos, nada más usó maestro. Y también la tormenta, ya había visto a Jesús calmar la tormenta, ¿recuerdan? Porque estamos haciendo una serie de historias, ¿no? Entonces, ya había visto Pedro, Jesús. Ok, adelante. Podría haber dicho Mesías o Cristo también, porque creo que lo había dicho. Es muy interesante que no lo hizo. Entonces, ¿nos indica algo más de la perspectiva de Pedro? ¿Quién es Jesús para Pedro en esta historia? Pedro olvida fácilmente. Mm. Pedro olvida. Porque acaban de echar fuera un demonio, si me acuerdo Exactamente, bien. en Gerasenos, sí. Tormenta, demonio, ahorita vienen aquí. Y el paralítico también. Paralítico, Pedro no capta rápido, porque se ha mostrado que no es un necio. Jesús se ha mostrado que no es un necio.
Entonces, que Pedro dice, maestro, ¿no ves que todos te están apretando y tú preguntas quién? Este, creo que le estaba diciendo, no eres maestro. Si tú tienes que hacer esa pregunta, no eres maestro. Digo maestro nomás por respeto, a lo mejor porque era más grande de edad, pero ya en la opinión de Pedro, hacer la pregunta le indica que ya perdió su sentido de razón o está bajo presión o algo así. Es como si fuera diciendo qué tonta pregunta, ¿no? Qué tonta pregunta. Hermana Hilda, gracias, Andrew. Sí, como que si fuera también un reproche, ¿verdad? Eres tu maestro y no sabes que te están oprimiendo o que te están ahorita estamos dentro de una gran multitud. Entonces, como que sí también se puede ver como una opresión, ¿verdad? Hacia Jesús. Y esa palabra, hace añísimos, un pastor ocupó esa frase y yo la sentí bien ofensiva, ¿verdad? Las preguntas tontas de Jesús y ocupó esa frase, de esa pregunta, ¿verdad? Entonces realmente no es que la pregunta fuera absurda, ¿verdad? Sino que como dijo la hermana Rode, realmente Pedro no sabía por qué el Señor Jesús había expresado o había dicho esa pregunta. El contexto no lo sabía. Jesús sí lo sabía, ¿verdad? Y él sabía por qué hacía esa, valga la redundancia, esa pregunta, pero realmente era porque había una situación interna que solo él conocía. Y como dijo la hermana, Pedro siempre salía con su aventura, sus palabras extras, ¿verdad? Siempre bien impulsivo y quizás por eso es que se dio la situación. Gracias. Jesús Rebe. no estaba, perdón, Rebe, adelante, perdón. Ah, yo pienso que a lo mejor era tanta la multitud que igual y Pedro estaba también como engendrado, no sé, estaba también él presionado por la gente. Por el calor, por mucha gente, Ajá, por... tal vez hambre, ¿no? No sé. Y entonces, pues oye la pregunta y pues él muy en lo terrenal, ¿no? Muy en lo natural contesta de la misma manera. Pero pero bueno, Jesús estaba en otro terreno, ¿no? En otro nivel. Estás extendiendo gracia a Pedro. La pregunta no fue para Pedro. La pregunta no fue para Pedro. También. Pedro no debía de haberle contestado la pregunta, no fue para él. Fue para la persona que le tocó. Entonces, ¿qué más nos indica del Pedro? Es muy impulsivo. Le hace falta discernimiento. Y estar... Sí, también, tampoco, pues sí. Sí, porque contestó ya que todos lo negaron, ¿no? Pero igual dice Andrew, no fue para él. No fue para él. Bueno, Pero ayudar al que tocó. Eva, gracias, Rode. Sí. para mí es también una forma de temperamento, ¿no? En cuanto a sus discípulos de Jesús. Ajá. Porque todos los que amamos a Jesús tenemos diferentes temperamentos. Sin embargo, podemos ver que al final ese Pedro con ese temperamento tan tremendo que unos lo pueden ver negativo, pero yo lo veo como positivo. Mire, él dice que fue la piedra, ¿no? El que inició ese trabajo de Jesús. Entonces, es hermoso ver cómo Jesús mostró su gran amor ante este discípulo, ¿no? Con ese gran temperamento. Ajá, gracias, hermana. Seguimos. Jesús respondió, alguien me tocó a propósito porque yo sentí poder sanador salió de mí. La mujer, cuando se dio cuenta que no puede permanecer oculta, comenzó a temblar. Se arrodilló frente de Jesús, le explicó por qué le había tocado y cómo había sanado instantáneamente. Y Jesús dijo, hija, vete en paz, tu fe te ha sanado. Hablamos de Jesús.
nos indica algo de Jesús ¿no sabía Jesús quién le tocó? Sí, sí sabía. Claro, pero ¿qué nos indica de Jesús? Que quería que la mujer confiese. ¿Qué nos indica de Jesús? Pues que nada está oculto para él, ¿no? Que él sabe todo y en este caso yo creo que quería que se diera como que ese testimonio, ¿no? De lo que había pasado. Ajá. Que ella pudiera hablar de lo que, o sea, de esa necesidad que llevaba y de cómo había sido satisfecha en ese momento, ¿no? Bien, él contesta la pregunta de Pedro. Le está enseñando a Pedro, aunque Pedro no quiere ser enseñado. Él está diciendo, Pedro dice, ¿por qué preguntas por maestro? Preguntas por quién me tocó, están alrededor de ti. Entonces tome el tiempo para contestarle. Aunque merecía un regaño y un bofetón, pues quién sabe, ¿no? En vez de todo eso, le tome el tiempo para enseñarle. Y en la enseñanza se dirige también a la mujer, porque ella confiesa. Porque dice, viendo que no se podía ser escondido, algo así, no me acuerdo. Permanecer oculta. Y la verdad, la respuesta no indica eso. Pero ella obviamente se sintió señalada. ¿Podemos ver algunos efectos de la confesión de la mujer? ¿El resultado de eso? ¿De la confesión? Ajá. De la sanación. ¿Podemos ver algunos resultados? Sí, el hecho de que Jesús, yo me imagino la escena y siento que al momento de que la mujer confesó, se abrió la multitud para como para escuchar, ¿no? La confesión y pues la compasión de Jesús al decirle, vete en paz, ya no eres más inmunda. Bueno, si es que era judía. Y puedes irte en paz, o sea, ya eres sanada, no vas a sufrir más, y puedes reactivarte, volver a tus actividades normales, ¿no? Sí, Dios había hecho algo milagrosamente en nuestras vidas y confesamos y damos testimonio de eso. ¿Y cuál efecto hace eso a nosotros y a los demás? Sí, trae alivio, trae paz, trae tranquilidad, trae gozo. Me imagino que todo eso ha de haber sentido la mujer en ese momento, ¿verdad? Un gran alivio de algo que por años venía cargando y una gran paz y una gran tranquilidad. Económicamente ella ya no iba a gastar. O sea que Jesús no solo sanó su área física, sino que le trajo paz a todas las áreas de su vida, ¿verdad? Económica, emocional, porque ya no andaba con ese sentir y esa enfermedad permanente. Bueno, increíble, ¿verdad? Todo lo que trajo, igual lo que trae a nuestra vida cuando nosotros somos perdonados o sanados de una situación difícil. Gracias, hermana. Entonces, Jesús no quería sanar nada más físicamente, ¿no? Con la confesión, la sanó también otras áreas de su vida. Nada más algunos minutos acaban de sanar, que ahora ya no estaba ya sangrando. Eso es gran alivio. Ya no necesita ocultar las manchas de su vestido, ¿no? Andrew. Mira, ella tocó el borde, que a mí me parece la parte de abajo. Entonces, nadie más está en el piso para tocar el borde, nada más ella.
Entonces es por eso que ella pensó que iba a ser señalada. Porque todo el mundo, pues porque si ella está sana y se va a poner de pie, se va a dar cuenta que está poniéndose de pie en medio que estaba abajo y tenía que estar cerca de Jesús para tocarle, pues. Entonces sí, ella realizando de que tenía que confesar, ya confesó. A lo mejor iba a casa bien feliz, sanada, que no sería mal tampoco. Pero en este caso ya hay confesión, hay testimonio. Yo diría que la gloria a Dios también. Amén. Y también, fíjate cómo es por 12 años estarse ceremonialmente inmunda, no poder ir a abrazar a otras personas porque se pone inmunda a ellas también. Pero no sabemos si era judía o gentil. Ok, sí, ok. Si fuera judía, sí, no puede entrar al templo, todo lo que ella tocaba, la cama y todo eso, todo inmunda, impuro, ¿no? Hablando de Pedro, que le preguntó a Jesús, maestro, la multitud te aprieta, te oprima y dices, ¿quién me ha tocado? Ahora que la mujer ya confesó y Jesús dijo, alguien me tocó porque un poder sanador salió de mí, ahora la mujer confesó. ¿Qué efecto tenía eso a Pedro? Pues debió decir, en realidad es mi maestro, Ah, ¿no? Reconocer que él había actuado impulsivamente. Entonces, la enseñanza debió quedarle, ¿no? los demás que no han hablado, ¿qué opinan? ¿Cuál efecto tenía eso a Pedro? Lo que Jesús dijo y cuando la mujer confesó. Contéstale rápido. Tal vez entendió a qué se refería Jesús realmente, ¿no? Y tal vez le dio pena, le dio vergüenza haberle contestado como le contestó a Jesús, ¿no? Al darse cuenta que su pregunta iba dirigida hacia otra cosa, ¿no? ¿Aprendió algo, Pedro? Pues quién sabe. Pues más adelante, cuando él niega a Jesús, pues quién sabe si aprendió, porque creo que allí cuando él lo niega debió poner en práctica la enseñanza, ¿no? La confesión, o sea, que le preguntaban, ¿qué no eres tú el que andaba con él, con Jesús? Y pues él no confesó así de sí, yo andaba con él. Entonces, pues no sé si en realidad aprendió la lección, ¿no? Pero bueno, de que algo sucedió es que fue testigo de esa parte redentora de Dios, que sana en todos los aspectos al que confiesa. Amén, gracias. ¿Qué más podemos aprender de Dios a través de Jesús, de lo que Jesús hizo, dijo e hizo? ¿Podemos aprender algo de Dios? ¿Quién es Dios? No sé si ya lo hayan comentado, perdón, me desconecté. Dios es misericordioso. Explícanos. Y en realidad no le reclama a Jesús a la mujer. No le reclama, oye, ¿cómo te atreviste? ¿Quién te dio permiso? No, sino yo creo que él quiso tener esa charla con ella, porque pues se voltea, ¿no? O sea, le hubiera dado lo mismo seguir su camino y pues sí, alguien tocó mi mando, alguien me usó mi poder, pero pues ya no, a lo que vamos. Sin embargo, él se regresó y tuvo una charla con ella y y pues habla de yo siento que habla de su amor y de su misericordia, de cómo
él sintió lo que ella estaba sufriendo y permitió que ella fuera sanada, porque obviamente yo creo que si Jesús no hubiera querido, no la hubiera sanado, ¿no? Sino que yo creo que él tenía una enseñanza en eso, pero aparte del amor que él demostró para con ella. Amor, misericordia. Ajá, gracias. Hermana Hilda. Sí, qué bonito con lo que acaba de decir la hermana, que Jesús se tome el tiempo para tratar personalmente. Amén. A uno, ¿verdad? Sino que, como dijo ella, se hubiera ido, bueno, salió poder de mí y no lo quieren confesar, tal vez porque no lo dijo de inmediato la mujer, porque dio espacio a que Pedro hablara, ¿verdad? Entonces quizás pudo haber continuado, pero qué bonito que se espera y espera que la mujer hable con él y él le da toda la atención a ella y le dice las palabras que le traen paz y le traen tranquilidad. Entonces eso es hermoso, saber que tenemos un Dios personal. Amén. ¿Y qué opinan? ¿Quiénes fueron impactados con esa confesión de la mujer? Pues todos los presentes, la mujer primero. Ajá. ¿En qué manera ella fue impactada? En su sanidad y salvación. Y todo lo que ya decía Hilda, ¿no? Lo que encuentra el pecador cuando confiesa. Los presentes también, Jesús mismo. Bien impactado Jairo, porque ¿en qué manera? Él está llevando al maestro a sanar a su hija. Entonces, toda esa demora le tiene que estar agitando. Un minuto más de retraso, un minuto más avanzado la muerte de su hija, ¿no? Exactamente. Y la próxima historia vemos eso, pues, pero se piensa en Jairo, que iba para con Jairo, pero Jairo no tiene control sobre la agenda de Dios. Entonces, hay varias lecciones aquí que el maestro está enseñando, y uno de ellos es la esperanza que no, ya perdió completamente Jairo. Tiene que ser, ya perdió completamente Jairo. Pero no olvida que él está también parte de esa audiencia. Es la razón por la cual está pasando por ahí. Y la próxima historia se tiene que tomar en cuenta esta demora. También. Sí, sí. Gracias, Rode. Y la paciencia que tuvo para con Pedro. Yo le hubiera matado unos ojotes al Pedro como, ahí vas, ¿no? Ahí vas otra vez. Y no es la única vez, hay varias veces que va a hablar algo más Pedro, ¿no? Sí. Pero sí enseña la paciencia, o sea, digo, cómo el Señor es paciente con nosotros, ¿no? A pesar de nuestra impulsividad. Amén. Amén. Vimos en la historia que Pedro le preguntó a Jesús, ¿por qué preguntas eso, no? La gente, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién me ha tocado? Vimos que como Pedro estaba diciendo a Jesús, estás fuera de razón, ¿no? Hoy en día, cuando Dios está haciendo algo en nuestras vidas o quiere que hagamos una cosa, ¿pasa eso que reaccionamos como Pedro? Marisol. Yo siempre he dicho que cuando veo ese tipo de reacciones en Pedro, yo me identifico mucho, yo soy así muchas veces, ¿no? Y de verdad que es un tanto difícil porque muchas veces me hablo sin pensar, hago las cosas al aventón y después o me llevo una regañada o me meto en un problema o complico mi vida mucho. Entonces, yo aprendo mucho de Pedro y aprendo más del Señor, porque cada vez que Pedro hacía una cosa como esas, o era imprudente, o ese tipo de situaciones, el Señor le daba una lección.
y él aprendía. Entonces, yo he aprendido muchas veces metiéndome en estas dificultades. Me ha costado lágrimas, me ha costado perder la confianza de mis amigos a veces, me ha costado muchas cosas valiosas también, mi impulsividad, y también me ha costado aprender a la mala. Entonces yo la verdad es que, híjole, cada vez que oigo ese tipo de reflexiones, siempre digo, ay, pero gracias a Dios, porque a través de todas esas cosas aprendo más y me ayudan a crecer y me ayuda a ser condescendiente con las demás personas, ¿sí? A ser empática, porque antes yo era muy crítica y soy buenísima para ver los errores en las demás personas, pero he aprendido estos últimos tiempos a ser empática y a no juzgar, sino a tratar de ser como Jesús, ¿no? Ver con paciencia y decir, bueno, estamos en el camino. Gracias Marisol por compartir, gracias por el testimonio. En el futuro, si nos encontramos en una situación parecida como Pedro, que estamos preguntando a Dios, ¿estás seguro que quieres que haga yo eso? ¿Sabes tú lo que estás haciendo? ¿Hay algo en esta historia que nos podría ayudar? Pues creo que finalmente es eso, ¿no? Aprender que a pesar de las situaciones y las circunstancias, Dios es bueno, Dios es misericordioso y que Él no se va a enojar cuando nosotros vamos como la mujer y pues ahora sí que aprovechamos, ¿no? Nos colgamos de Jesús, ¿no? Para sanar nuestras situaciones, sino que sabemos que Él tiene misericordia de nosotros, que Él nos ve con ojos de amor. Y aparte, esa parte a mí me gusta mucho, que toma el tiempo. Amén. ¿Sí? Porque muchas veces, a veces estamos orando o estamos repitiendo por una situación, y yo misma me cuento, decimos, ay Señor, ya te he de tener aburrida, pero el Señor no se aburre, el Señor está ahí escuchándonos, y a veces somos necios porque pedimos y el Señor no nos da por algo, ¿no? Sin embargo, Él aún así tiene misericordia de nosotros y nos muestra, ¿no? Que Él tiene tiempo para enseñarnos lecciones a través de todas las circunstancias adversas que podamos estar viviendo. Y bueno, pues para mí es una lección que me dice eso, ¿no? Que Dios está siempre para mí, que me escucha, que no se enoja conmigo y que puedo seguir confiado en Él, a pesar de mis errores. Gracias, Marisol. ¿Rebe? Sí, creo que que una enseñanza es que el Señor ve más allá de lo que nosotros vemos, ¿no? Amén. Y hace las cosas pues para nuestro bien, aunque en el momento nosotros no lo veamos así. No entendemos nada. No lo entendemos, ¿no? Pedro no entendía la pregunta, parecía muy obvia, pero el Señor estaba refiriéndose a algo muy específico que él sí entendía, ¿no? Entonces yo creo que nos pasa, ¿no? Yo recuerdo cuando tuvimos que irnos a Guadalajara, yo le decía al Señor, Señor, ¿pero por qué? O sea, yo te pedía bendición para mi esposo, pero aquí en Cuernavaca, donde estamos con los amigos, tenemos todo, ¿por qué nos llevas hasta allá, no? Y fue una bendición muy grande, la verdad, el poder estar viviendo esos años en Guadalajara. Entonces, creo que nos enseña que el Señor tiene planes perfectos, que aunque nosotros no los entendemos, Él va más allá, mucho más allá. Amén. De lo que nosotros podemos entender. Amén. Gracias. Gracias, Rebe, por compartir. Rode. Sí, y también cuando el Señor está haciendo cosas, yo creo que Él desea que confesemos nuestros temores, porque a veces le podemos preguntar, ¿sabes qué es lo que me estás pidiendo? ¿Sabes qué es lo que haces? Como que yo no veo clara tu visión, Señor. Entonces Él es la invitación, pues confiésame tus temores. Amén. O sea, si yo te estoy invitando a algo, dime qué te detiene.
y yo pondré en ti el que seas instrumento, ¿no? O irte a un lugar, dijera Rebe, yo creo que a vivir o a sufrir una transformación en muchas áreas, una transformación muy buena. Creo que cada historia a mí me llega porque digo, el aprendizaje de la historia, de que aún en medio de la tormenta debemos identificar quién es Jesús. Amén. Y su poder. Y no las circunstancias nos tienen que amilanar o atemorizar, sino identificar claramente que Jesús es el Maestro, que Jesús es el Señor, que Jesús es el Mesías. Y más tener que ese maestro. encuentro, ¿sí? Tener ese encuentro poderoso siempre, ¿no? Sí. Creo que es el objetivo de cada historia, ¿no? Lo habías dicho, Angelina, y pues sacar todos estos tesoros, ¿no? Hermosos que el Señor nos da a través de su palabra. Y queda, ¿no? Queda adentro de nosotros y cambia nuestros pensamientos y sentimientos hacia Dios. Y pues el ser transformado, creo que Pedro, Dios le dio ese temperamento y lo fue forjando en su carácter. Y entonces cuando él estuvo listo, Dios usó su impulsividad, pero ya transformada. Amén. Por eso es que le dice, apacienta a mis ovejas, pero creo que ahí él ya había entendido y había renunciado a ese carácter que él venía desarrollando impulsivamente mal. O sea, ¿no? Y creo que es también la finalidad de las historias, como decías, Angelina, el que renunciemos a cosas que aprendimos desde niños y que nos hacen daño. Por ejemplo, Pedro, yo creo se preguntaba, ¿de qué me ha servido ser tan preguntón y tan impulsivo? ¿Qué he ganado? ¿No? Hundirme en el mar, negar a Jesús, ¿no? Sí, fue Entonces, Pedro también que aventó de, yo quiero caminar también, ¿no? Sí. Sí. Gracias. Entonces, Ajá. Muchas no, gracias. gracias. Lamentablemente ya se acabó nuestro tiempo. Fue muy bonita historia y siempre es un privilegio compartir una historia. Voy a crear este grupo de... ¿Dónde se encuentra esta historia? Ay, gracias. Lucas 8, 20, 40.